¿Qué te pasa a vos cuando ves que a nivel nacional tenemos un Congreso que parece un zoológico y acá en Santa Fe, después de 63 años, se llegó a redactar y a reformar una Constitución casi con un consenso total? ¿Qué te pasa cuando ves esas realidades tan distintas de un mismo país? Bueno, no deja de ser un zoológico tampoco Más la Convención organizadito. Constituyente, pero más organizado o en todo caso, bueno, con otra relación de fuerzas, digamos, ¿no? Es decir, donde los que gritan, los que convierten la cuestión en algo, la política en algo que no debería ser la política, son menos, entonces se hacen sentir menos. Pero la verdad es que es bueno lo que pasó en Santa Fe, es muy bueno lo que pasó en Santa Fe, porque en Santa Fe lo que hubo es cultura democrática, digamos, ¿no? Y en este sentido es contracultural, porque estamos viviendo en una etapa donde, como decís vos, a nivel nacional lo que se impone es el insulto, lo que se impone es el grito, lo que se impone es la intolerancia, y una construcción como una reforma constitucional es imposible así. Es decir, es una construcción que sí o sí requiere diálogo, que sí o sí requiere consenso, que sí o sí requiere cultura democrática, y la verdad es que la hubo, y por eso se llegó al resultado que se llegó. Más allá de que la Constitución sea o no sea la ideal, es decir, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, lo cierto es que no pasó eso que muchos decían de que la Constitución ya estaba escrita, de que una fuerza política, que era el oficialismo, iba a imponer su mayoría y que el resto iba a tener que mirar, digamos, desde afuera. Sino que lo que pasó es que efectivamente había una fuerza que tenía una mayoría. Dentro de esa fuerza que tenía una mayoría, la verdad es que no había un acuerdo unánime porque es un frente muy diverso que llegó con 7 proyectos distintos. Hubo un trabajo para terminar que esos 7 proyectos terminaran en uno solo, y después también hubo una segunda etapa de negociación en donde ese proyecto único se negoció con los que quisieron dialogar. Es decir, los que quisieron dialogar tuvieron la posibilidad de meter letra en la Constitución. Los que no pudieron meter nada es porque no quisieron. De los más opositores, ¿a quiénes ponés entre los que quisieron dialogar? Hoy el gobernador destacó la figura de Lewandowski, de Diego Giuliano. ¿Monteverde también está dentro de esos que quisieron dialogar o no? O sea, Monteverde está dentro de un bloque que fue el que más dialogó. Bien. Es decir, porque Más para Santa Fe es el bloque que más votó junto con el oficialismo. Dentro de ese bloque, bueno, Monteverde planteó una postura más crítica hacia la Constitución en particular que salió y hacia el oficialismo en particular. Pero la verdad es que también fue disciplinado con su bloque, es decir, más allá que en sus discursos haya tenido un posicionamiento político por momentos más fuerte o más crítico hacia el oficialismo, terminó votando lo que su bloque votaba. Damián, seguimos un poquito con lo político y en un ratito vamos a sumar a Franco Gatti, abogado constitucionalista, para hablar más de la Constitución en general. Muy interesante Franco Gatti, que sí, es un abogado muy joven y que tuvo mucho que ver con lo que salió. En instantes hablamos con él de eso. Te quiero preguntar, en el plano político, ganadores y perdedores de esta convención. Bueno, gran ganador Maximiliano Puyaro, obviamente, porque es el gobernador que consigue lo que no pudieron ni Revilio, ni Reutemann, ni Obey, ni Hermes Wiener, ni Antonio Bonfatti, ni Miguel Lifchit. Todos lo intentaron, todos entendieron que había que modificar una constitución que estaba vieja, tiene ya 63 años y necesitaba una actualización. El gobernador, que estaba empoderado por haber llegado con 1 millón de votos, que además tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, consiguió ampliar esa mayoría para conseguir los 2/3 que eran necesarios y sancionar una ley de necesidad de la reforma constitucional, y después, ahora también, que una convención constituyente sancione una nueva constitución que además incluye su reelección, con lo cual Puyaro es el ganador más nítido, fue el impulsor de esto y es el ganador más nítido de todo este proceso. Todo Unidos es ganador. El socialismo es un ganador, porque el socialismo que venía con proyectos reformistas desde los gobernadores socialistas y que además con Miguel Lifchit había trabajado ya muchísimo un proyecto, llegó efectivamente con ideas muy claras de lo que quería de la convención y consiguió imponer muchas de las cuestiones que traía en su proyecto en la nueva Constitución,
y esas cuestiones terminan atenuando el poder del Ejecutivo, equilibrando un poco el poder entre el Ejecutivo y los otros poderes. Entonces me parece que el socialismo tuvo un rol muy importante. Bueno, el PRO también fue parte, con menos fuerza. También Lucas Incico, por ejemplo, uno de los convencionales del PRO, tuvo una actuación muy importante, lo mismo que Germana Figueroa Casas, que presidió una de las comisiones más importantes, que es la de funcionamiento del Estado. Y me parece que los dos bloques peronistas, es decir, los dos bloques que colaboraron o que participaron en mayor o menor medida también en la elaboración de la Constitución, también ganaron, porque también consiguieron imponer cosas. Por ejemplo, que se haya blindado la caja de jubilaciones, es decir, que haya quedado constitucionalmente establecida, que tiene que quedar en el Estado y en el Estado provincial. Eso es una de las cuestiones en las cuales que impusieron los bloques peronistas, con lo cual también son ganadores, y también me parece que cumplieron cabalmente esos dos bloques, el de Marcelo Lewandowski, que vos decías que lo reconoció el propio Puyaro, y el de Más para Santa Fe, presidido por Rubén Pirola, cumplieron cabalmente un rol que es un rol de ser sostenes del sistema democrático, digamos, ¿no? De ser un partido, son dirigentes de Estado, digamos, bloques que entienden que son, aunque estén en el lugar de la oposición, sostenes del sistema. Y no sé si coincidirás conmigo, pero me dio la sensación de que La Libertad Avanza y también el movimiento de Amalia Granata se quedaron gritando solos. Como que le gritaron a un público que no existió, que no estaba, y desaprovecharon una oportunidad. ¿Lo ves así? Que desaprovecharon una oportunidad, sí lo veo así. Es decir, sí entiendo que ir a una convención constituyente con la posibilidad histórica de reescribir una constitución para quedarte con el discurso, a mí me suena poco. Ahora, a lo mejor les rinde para su clientela electoral, digamos, ¿no? Es decir, probablemente estén representando todavía algo, digamos, ¿no? Que es la voz de los que entienden que todo esto era al pedo, que todo esto no tenía sentido, que esto era algo de la política para la política, que hay por supuesto mucha gente que lo piensa así, y bueno, quizás quedarse con esto de gritándole nos parece a la nada, no sea exactamente a la nada, porque hay un electorado que todavía está enojado. Aunque después del resultado de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, yo lo empezaría a poner en duda. Vamos a darle la bienvenida a Franco Gatti, que está del otro lado. Gentilmente estuvo durante el primer bloque escuchando la charla. Franco, ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola. Ahí lo tenemos. Rancho. Bueno, en principio preguntarte de qué manera esta reforma va a impactar en la vida de los santafesinos. Bueno, una reforma constitucional, como venimos diciendo desde hace un año, en los encuentros que tuvimos, Nacho, produce cambios en distintas dimensiones. En algunas dimensiones que son más inmediatas y en otras que son un poco más lejanas, pero sobre todo porque rediseña el funcionamiento del Estado. Y esta reforma en particular tiene podríamos decir, esos dos ámbitos muy concretos. Cambia la estructura, la arquitectura del poder en la provincia, porque limita las reelecciones, porque elimina algunos fueros innecesarios, porque de alguna manera cambia la configuración del Poder Judicial, la conformación de un Ministerio Público, y también reconoce nuevos derechos, y amplía los que existían. Por lo tanto, esos cambios que son una norma tan lejana para la gente a priori, repercuten de un modo u otro cuando, por supuesto, se empiezan a operativizar ¿en qué? En políticas públicas, en decisiones judiciales, incluso en cambios institucionales que pueden empezar a ocurrir mañana mismo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre tenemos que entender a la Constitución como un marco para eso, para las transformaciones que van a empezar a operar a través de leyes, de decisiones judiciales, incluso cambios en políticas públicas. En ese sentido, creo que el horizonte de la reforma va en ese camino, en limitar algunos privilegios, hacer un Estado más eficiente y ampliar los derechos. Eso lo vamos a empezar a ver cuando empiece a hacerse realidad lo que está en el texto, ¿no? Damián, dijo el gobernador, a partir de esta Constitución voy a tener menos poder que ahora, ¿no? ¿Coincidís con eso? Relativamente, porque la posibilidad de la reelección le da más poder. Siempre pasa que está el síndrome del Pato Rengo, ¿viste? Que se llama, que es cuando los últimos 2 años de un gobernador es un momento donde, como ya el gobernador no es parte del futuro de la provincia, empiezan a migrar los respaldos para otro lado.
La reelección, por lo tanto, termina con eso y le da un horizonte de continuidad que empodera a quien lo tiene, pero sí es cierto que el Poder Ejecutivo hay facultades que está cediendo, como dice Franco, desde mañana mismo. Por ejemplo, con respecto al Poder Judicial. El tema de los ascensos del Poder Judicial ya es una cuestión del Poder Judicial, no pasan Exacto. por el gobernador. Por darte un ejemplo concreto de algo que ya está, porque además la Constitución ya fue publicada hoy en el Boletín Oficial, Ah, ya está. con lo cual ya está vigente. Ujú. Está Otro, vigente. otro dato también interesante es, a mí por ahí es un detalle, pero yo creo que es un gesto político arrancar en febrero y no el 1 de mayo, No, ¿no? y el otro tema importantísimo es el de la mayoría automática en diputados, ¿no? Claro, Es también. decir, eso es una reforma política importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema por el cual la lista que gana la elección de diputados se queda con una mayoría de 28 sobre 50. Que es una mayoría impresionante. Entonces, eso cambia cuando va a pasar a ser proporcional, don puro. Con lo cual, Unidos, que hoy tiene 28 diputados, con el resultado de la elección del 2023, tendría en lugar de 28, 17, 18 diputados. Lo cual convierte a la Cámara de Diputados en un ámbito de negociación permanente. Y el gobernador tiene que consensuar con la oposición las leyes, sí o Todo sí. el tiempo. Franco, estuviste estudiando, trabajando mucho. Recién Damián decía, está Franco, fue un protagonista en el armado, en el esqueleto, como muchos otros abogados constitucionalistas que tiene la provincia. ¿Cómo queda la Constitución en relación a otras constituciones que tiene el país? ¿Queda a la vanguardia? ¿Es una constitución que puede ser modelo? ¿Puede ser mirada a nivel nacional, internacional? ¿Qué sensación te deja eso? Sí, creo que es un buen resultado, una buena síntesis. Me parece que es una constitución equilibrada en términos del poder. Lo que decía Damián es muy importante. Hemos compartido muchas conversaciones con él y lo felicito, y a vos también, Nacho, por la cobertura, porque la verdad que para la ciudadanía es importante que ustedes repliquen y no solo repliquen, sino pongan a interpretación y a discusión los temas de la reforma. Pero lo que decía Damián es algo importante que a veces lo pasamos por alto y es esta cuestión vinculada a que, según el artículo 92 de la Constitución vigente, la Corte Suprema tenía competencias para proponer los empleados y ahora se cambió una palabra que es tan trascendente porque ahora dice designa a los empleados. Entonces, y es el rol de las palabras, ¿no? Y el carácter performativo que tiene el lenguaje. Esto es central. El Poder Judicial ya no va a tener esos problemas que o ahora le achacan tanto o que están vinculados tanto con la lentitud de los procesos y demás por la conformación digamos, del personal en general. Puede designar directamente. Ese es un ejemplo que va de la mano de tantos otros, como por ejemplo que el gobernador hoy por hoy designa a los jueces a partir de un consejo de la magistratura que depende de la Secretaría de Justicia. Y en virtud de esta nueva constitución, el Consejo de la Magistratura va a ser un órgano, incluso tiene digamos, un apartado de la Constitución específico, un título, que es el de selección y enjuiciamiento de los jueces, fiscales y defensores. Por tanto, va a haber un órgano que no es una superestructura, es un órgano modesto, es un órgano, podríamos decir, bastante chico en cuanto a la conformación, pero es un órgano que tiene una integración plural y que a partir de allí van a surgir propuestas vinculantes para el Poder Ejecutivo. Esa es una limitación clarísima al poder del gobernador de designar jueces, fiscales, defensores, procuradores en el futuro. La que mencionaba Damián, bueno, la conformación del sistema electoral en materia de diputados, y podríamos seguir mencionando. Creo que es de vanguardia la Constitución no solo por ese equilibrio de los poderes, porque en esto otras constituciones también han avanzado, sino también por el impacto que han tenido las reformas en materia de derechos. Que es cierto, puede decirse, bueno, los derechos que están en la Constitución Nacional son operativos, los de los tratados también, por lo tanto no había mucho que cambiar. Sin embargo, en algunos aspectos se fue más allá. Por ejemplo, los derechos digitales no están consagrados en gran número de constituciones. Los principios en materia de políticas públicas tampoco. Es decir, esta idea de promover que las políticas públicas se tomen aparte o se tomen decisiones en materia de políticas públicas en virtud de la evidencia y no del capricho de un gobernante. El límite al endeudamiento, el artículo actual, el 8, que era el antiguo artículo 5 vinculado a, digamos, cómo se conforman los recursos de la provincia, establece claramente que hay límites para endeudarse y que debe tenderse al equilibrio fiscal.
es decir, en virtud del principio de responsabilidad fiscal. Eso es una limitación también al Ejecutivo. El Ejecutivo no puede endeudarse para gastos corrientes en virtud de este texto Buen constitucional. punto ese. Es un muy buen punto, muy buen punto. Y después tenemos otros derechos que también son novedosos, como consagrar el derecho a la ciencia, consagrar medidas de acción positiva que no están consagradas de ese modo en ningún texto constitucional, la protección de la actividad periodística. La Constitución nueva dice que se promueve la pluralidad de voces en la provincia. Eso, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Eso tampoco está consagrado en esos términos en otras constituciones. Por lo tanto, el desafío en los derechos era ir un poco más allá. Y a mí personalmente me deja muy tranquilo que pudimos ir un poco más allá y no replicar solamente lo que estaba en la Constitución del 94 o lo que está en los tratados internacionales. Dami, últimas reflexiones al respecto. No dijimos nada de la autonomía municipal. Es cierto. Que eso es una novedad importantísima, muy importante para la ciudad de Rosario. No sabemos muy bien en qué va a derivar eso, pero bueno, en principio es algo que Rosario reclamaba desde hace 30 años, desde que se sancionó la Constitución del 94, que Rosario va a poder dictar su carta orgánica, Rosario y las otras ciudades van a poder dictar su carta orgánica y definir, no sé, por ejemplo, si hay concejales por barrio, si tiene o no tiene un viceintendente, ya no va a tener que pedir permiso para ciertas cosas a la provincia, incluso va a poder tomar deuda por sí misma sin necesidad de pedir permiso también al gobierno provincial. No dijimos nada tampoco de otra cosa que me parece que es muy importante, que son los mecanismos de participación que va a tener esta nueva constitución. Plebiscito, bueno, audiencias públicas vinculantes, plebiscito, consultas populares y revocatoria de mandatos, es decir, la posibilidad de que si un grupo de personas piensa que un funcionario electo no está cumpliendo con el mandato que le encomendó la ciudadanía, se puede plantear digamos, una convocatoria a una consulta popular a ver si el grueso de la población lo comparte y terminar con ese mandato. La única crítica que tengo para hacerle a eso, que me parece una herramienta muy valiosa, es que exige un piso muy alto de firmas para poder convocarlo, que es el 25% del padrón. Eso implica 700.000 firmas, un poquito más. La última a los dos. ¿Le dio bola a la gente a esto? A ver, Damián, vos escribiste todos los días, sí. Espectacular crónica, Franco laburando también. ¿Sienten que el santafesino lo tomó a esto como algo importante o fue algo más que sucedió? La convención sucedió algo encapsulada, digamos, ¿no? Es decir, la legislatura misma tiene esa característica, un edificio metido en Santa Fe. Sí, como una burbujita. Como que estuvo un poco emburbujada al principio, pero me parece que también después, cuando la segunda, tercera semana, se empezó a convocar a las audiencias públicas sobre distintos temas. El tema de los derechos, por ejemplo, tuvo mucha participación de instituciones intermedias cuando se realizó acá en Rosario. El tema de la autonomía también, cuando se abrió a audiencia pública, tuvo mucha participación. Ahí empezó a haber por lo menos una participación de las entidades representativas de la ciudadanía. Y después, con respecto a la experiencia personal, a las notas escritas, te puedo decir que las notas del principio tenían lecturas bastante modestas, pero que fueron creciendo con el correr de la cobertura y que terminó teniendo un interés más acorde al merecimiento de la trascendencia del acontecimiento, porque este es un acontecimiento trascendente, vital, que transforma la arquitectura institucional de la provincia, y si bien eso, como decía Franco, a lo mejor no tiene un efecto inmediato en tu vida cotidiana, a la larga lo va a tener. Franco, ¿te da la misma sensación? Sí, lo he hablado con Damián, de hecho. Es verdad, es difícil, es un proceso complejo, es difícil hasta de transmitir en qué consiste una reforma constitucional provincial, donde en definitiva se están discutiendo cuestiones vinculadas con el poder en un contexto de apatía de la ciudadanía en general y podríamos decir un clima de época que no es muy favorable para estas discusiones. Sin embargo, se hizo el esfuerzo. El reglamento de la convención permitió inéditamente que la ciudadanía pueda presentar proyectos directamente, se celebraron audiencias públicas con gran participación, se recibieron más de 800 contribuciones. Es decir, se hizo el esfuerzo para que esto fuera amplio en un contexto en el que, insisto, es difícil. Pero un dato que puede dar cuenta de que en definitiva el proceso terminó bien es no solo la gran participación, sino que en esa comisión a la que se refería Damián, las declaraciones de derechos y garantía, que fue la que quizás más atención tuvo de los distintos colectivos de la sociedad civil,
Se terminó votando el dictamen de esa comisión la semana pasada, el sábado, donde se aprobaron las medidas de acción positiva y se aprobaron de pie, los convencionales votaron de pie con un número altísimo. O sea, medidas de acción positiva que tratan sobre grupos históricamente desaventajados, en situación de desventaja estructural, las personas con discapacidad, las niñas, los niños, los adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, las personas mayores. Y me parece que ese fue un dato de consenso importante. Sí, Eso también es contracultural. También sí, en se estos votó contextos. de pie. Yo les agradezco muchísimo a los dos por haber venido y los felicito también por el trabajo que han hecho. Franco, no sé si seguí escuchando, pero Sí, sí. te despido desde allá. Felicitaciones y seguimos en contacto. Gracias, Nacho. Un abrazo y un abrazo, Damián. Y Damián también, un laburazo. En el día a día, los que nos informamos y leímos tus crónicas, entendimos realmente lo que estaba pasando y sé que lo viviste de la misma manera. Sí, lo viví con mucha pasión periodística. Yo había cubierto la constituyente del 94 cuando era muy joven y veía esto también como una oportunidad y una necesidad de un poco lo que decías vos recién, ¿no? De explicar más o menos sencillamente algo que, como decía Franco recién, un capo Franco, era complejo. Contracultural, me quedo con esa palabra. Ha sido así la reforma. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy bien. Chau, chau.